José. Es un gusto estar con ustedes en estos foros que se han vuelto una necesidad permanente. En una universidad que si bien es pública, en los actuales momentos nos encontramos ante un dilema. ¿Podrá seguir siendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras una institución pública frente al resto a una cantidad enorme de amenazas que nacen a veces desde el mismo seno de la universidad? Es así que nuestro movimiento de docentes independientes ve en que se convierte en una universidad espacios como este, de diálogo permanente, de construcción y de también que necesitamos que nuestro público que se acerca a estos canales de comunicación, como son las redes informáticas, pues también interactúe y que opine sobre los temas que miércoles a miércoles nosotros identificamos como una necesidad para construir conocimiento. Me llamó la atención que hace como 2 o 3 foros, una ex compañera del posgrado de Economía, la doctora Aida Salazar, me decía: Margarita, cuidado con los términos, ¿verdad? No puede ser producción de conocimiento, porque producción está ligado al sistema de producción imperante. ¿Y cuál es el sistema de producción imperante en este momento? El sistema de producción capitalista. Entonces tiene que ser construcción. Ahí vamos a platicar más adelante, compañero Oscar y mi compañero, ¿verdad? Sobre estas diferencias de categorías. ¿Por qué es necesario hablar sobre la problemática de la universidad en su conjunto? Una institución que tiene ya varios siglos de existir, ¿verdad? Pero que sin embargo sus sistemas a veces son muy rígidos. Hay autores que señalan que la universidad debe de imprimirse de dinamismo, y así lo consideramos nosotros, ¿verdad? Ese dinamismo debe de estar presente en las discusiones de sus estudiantes, de su salud, de los profesores, pero también ese dinamismo debe de estar presente en la construcción de esos planes de estudio. No podemos tener planes de estudio que datan de hace varias décadas, cuando la universidad tiene que tener respuestas ante el modelo globalizador, ¿verdad? Algunos autores dicen, bueno, el modelo globalizador ofrece ventajas para los países, pero el país o los gobiernos o las ciudadanías que no aprovechan esa ventaja es porque de repente son un poquito flojos, un poquito lentos. Pero nosotros tenemos que analizar la globalización en toda su dimensión, ¿verdad? Una globalización que en primer lugar actualmente emerge de las raíces mismas del modelo neoliberal. Una globalización que permite la movilidad de mercancías, pero que niega la movilidad de los seres humanos. Los seres humanos en muchas ocasiones enfrentando problemas climáticos, ¿verdad?, de sequías o de inundaciones, buscan nuevos derroteros en otros países que les puedan permitir agenciarse de los recursos a su familia para llevar una vida satisfactoria, si bien no plena, ¿verdad?, porque el migrante no vive en las condiciones de felicidad que debería de vivir si está alejado del resto de su familia. Otras condiciones por las cuales los seres humanos nos vemos obligados a migrar es, aunque tengamos a veces varios títulos universitarios, pero no encontramos las oportunidades de empleo aún dentro del modelo, y más considero yo dentro del modelo neoliberal. Se le niega a la juventud a insertarse en el campo laboral inmediatamente después de que obtiene esos títulos universitarios. Entonces allí hay otro tipo de migración. La migración también provocada por las guerras.
por las guerras. La compañera Margarita, el compañero Oscar y la compañera María José, con lo que mencionaba anteriormente, específicamente con el plano de pensamiento dentro del modelo de educación superior o universitario. En esta breve participación quisiera mencionar que nos hacen pensar que no hay una manera fuera de lo que ya está establecido. Si el método de enseñanza, aprendizaje, que es todavía esos conceptos adentro, se mencionan, no hay nada más que se pueda hacer, no existe flexibilidad docente para poder desarrollar una nueva metodología o una nueva didáctica o una nueva proposición pedagógica para que el estudiante que no pudo acceder pueda acceder y se hagan estos cursos, no solo cursos propedéuticos para que hagan la PA y puedan aprobar, sino que no hagan la PA como tal y pueda desarrollarse todo un sistema intelectual de que el estudiante, el aspirante, no solo va a pretender entrar a la universidad, sino que va a aspirar realmente a integrarse a la transformación de la sociedad, porque él es un actor como tal, ella es un actor como tal, aquellos. Entonces, si nosotros desde el pensamiento que tenemos ya instalado como una manera o un modus operandi de la parte intelectual de lo que somos como universitarios o como sociedad, nosotros tenemos que hablar de muchas cosas que no se mencionan generalmente en los salones de clase. Y este tema generalmente es un tabú en muchas de las aulas de clase, que es lo político. Lo político no se puede hablar, porque lo político es sinónimo de partidario, según muchos docentes incluso, y pues lógicamente muchos estudiantes. Que para hacer muchas cosas dentro de la política se tenga que materializar y ceder dignidad, como la compañera Margarita nos ha manifestado en otras ocasiones, sino más que todo un sentido de ensuciar más la política con esta ausencia de debate de política dentro de las aulas. Si nos ponemos a indagar un poco más, no tanto en la literatura como tal, que sería muy bueno, sino en el pensamiento crítico al que renunciamos cuando seguimos estos modelos y los replicamos. No solo es seguirlo, sino replicarlo. Es que principalmente el gobierno anterior, para dar menciones específicas, que fue liderado por el extraditado Juan Orlando Hernández, esto garantizó una avanzada grandísima a toda empresa privada que tuviera una relación directa con el modelo de educación superior en Honduras. Sinceramente, esto desató mucho deterioro, desmembramiento de lo que fue la sociedad como tal, no tanto por un sentido de que las escuelas no tienen techo, sino porque las escuelas tienen estudiantes que no se les permite pensar más allá del techo. Entonces, si nosotros pensamos literalmente las cosas, no vamos a tener realmente algo que nos va a dar una innovación dentro del pensamiento crítico, que lo que pretendemos es transformar. La transformación no es literal, la educación no debe ser literal, los métodos pedagógicos no deben ser literales, no deben ser estrictos ni rígidos, como mencionó la compañera. Es importante que se entienda la conceptualización psicopedagógica que hay en las aulas, para que este modelo educativo no tenga ese poder interno en el docente, en decirle al estudiante qué es lo que tiene que aprender. En esta parte, el modelo de educación obedece a un modelo económico neoliberal. Eso muchos ya lo hemos identificado, ya lo hemos interpretado, y es bueno mencionarlo porque no se puede dejar rezagado. Este modelo educativo automáticamente se vuelve un modelo educativo neoliberal, lo cual sirve para dogmatizar tanto al docente y consecuentemente al estudiante que está en el aula de clase, recibiendo pues, clases, cátedras, información, como se le quiera llamar, por un docente que lastimosamente se considere apolítico. Y esto genera mucha
como decimos muchos jóvenes o estudiantes o así coloquialmente, nos licúan el cerebro de esta manera. Si nosotros mencionamos fuertemente el sentido de tener un pensamiento crítico, esta dogmatización tiene que romperse, y no es solo por el hecho de que tienen que pensar similar a las personas que ya tienen una identificación de este modelo y cómo funciona y pues cuáles pueden ser sus consecuencias si no se hace algo al respecto, sino más que todo un desenvolvimiento que como sociedad, al adentrarse a la universidad, a la educación como tal, pueda tener un desempeño más fructífero para el país, no viéndolo desde un desempeño fructífero para cuánto dinero va a generar este estudiante ya egresado y trabajando en una empresa privada, sino que tenga la universidad, y la otra modalidad es la escuela, en donde la escuela administra un conocimiento, pero no está obligado, no tiene entre sus parámetros producir o construir un conocimiento. La universidad está obligada a producir conocimiento, a construir conocimiento que es hecho en base a la investigación. Entonces vamos a ver que los profesores fueron recargados en sus actividades de dar clase, y que los proyectos de investigación fueron reducidos. Algo que estaba ahí, una dirección, la dirección de investigación científica ha estado ahí, y se metió toda la parte de la investigación de la universidad dentro de esta dirección. Y pues se dijo, al menos la rectora que estaba en ese tiempo dijo que los profesores deberían de dar más clase y que con eso iban a investigar más, diciendo cosas como que pues no sabía nada de lo que es una investigación, ¿verdad? De lo que produce una investigación. Y claro, ella de parte de la escuela, que no va a producir un conocimiento o va a construir o va a investigar, en esto que estábamos de la producción del conocimiento. Entonces, tenemos este reto. Uno, retomar, estudiar eso que nos han reducido a escuela. Recordemos, la escuela superior del profesorado se transformó en universidad pedagógica porque la universidad es un estadio superior al de la escuela. Recuerdo que las profesoras, el profesorado pues tenía un nivel de bachillerato, y eso reconocía la universidad como el nivel de bachillerato. Yo, como estudié en lo que llamaríamos la vieja guardia, primero estudiábamos el bachillerato universitario, que era 3 años y medio, tesis, y después 1 año y medio más tesis para la licenciatura. Y se reconocían entonces los estudios de la antigua escuela superior como el bachillerato universitario. Nuestra universidad cambió a un solo plan de licenciatura, y la escuela superior del profesorado se transformó en universidad pedagógica, y ya la extensión de estos títulos eran en el grado de licenciados, profesor de ciencias sociales en el grado de licenciado. Vemos ya una superioridad ya en el título, en sus conocimientos, en la transformación desde la Escuela Superior del Profesorado a universidad pedagógica. Y nosotros, que estábamos como universidad, ahora somos en verdad, es decir, estructuralmente somos una escuela. La escuela no está obligada a producir conocimientos, y entonces vamos a ver que hemos retrocedido, y que la mayoría de las carreras van a tener el tiempo, porque esto es porque está vinculado a otro cambio que nos hicieron, porque esto no se llama reformas, estos son contrarreformas. Entonces, este cambio que nos hicieron es que
de los planes de estudio, como lo había afirmado Margarita, que son desde hace unos 40 años, los planes de estudio que estaban para 5 años de licenciatura, entonces fueron reducidos a 3 años. Como dije, en mis tiempos era 3 años y medio del bachillerato, 1 año y medio más, es decir, a 5 años la licenciatura. Ahora los estudiantes pueden hacer estos 5 años en 3 años. Digo que en nuestra carrera, soy de la carrera de letras, que no es que sea una carrera difícil, pero donde tenemos que leer mucho. Pero entonces, la lectura de 5 años es más amplia que una lectura de 3 años. Así que el nivel académico ha bajado, contrario a lo que las autoridades universitarias nos dicen, que el nivel se ha elevado, ¿verdad? Dando informaciones falsas sobre los niveles académicos. Yo digo, este es un problema también de los estudiantes, algo que deben revisar los estudiantes, dado cómo es que antes tenía que cursarse una licenciatura en 5 años y ahora con los mismos planes se cursa en 3 años. Hay ahí un gran problema a nivel de espacio. Recuerdo que allá por el 2007 había una discusión en eso de pasar ya que se estudiaba por semestre. El pasarlo a trimestre ya era una discusión, y luego que pasara a bimestre, tal como es ahora, es algo grave. En que antes era el estudio en semestre, después a trimestre ya obligaba a las diferentes carreras, a las diferentes disciplinas, el rehacer su currículo. Es decir, hacer una readecuación curricular. No se hizo para el trimestre y ahora para el bimestre menos. Así que es un reto para una transformación de la universidad. Uno, el revisar estos conceptos de escuela y de universidad y el tiempo de estudio, en donde una clase que estaba programada, porque no ha habido cambios curriculares, una clase que estaba programada para un semestre fue puesta en un bimestre. Que la Universidad Nacional tiene que transformarse. Cuando señalamos que tenemos planes de estudios que datan de algunas décadas y que la normativa señala que deben de revisarse cada 5 años, pues no lo decimos como una simple declaración. Esas reformas o actualizaciones de planes de estudio o diseño de nuevas propuestas curriculares deben de hacerse consultando a las comunidades, consultando a los territorios. Yo creo que a mí me parece que el momento de cambio de gobierno es oportuno para iniciar algunas reflexiones como las que señalan los compañeros en este foro. Tenemos iniciativas que parten del gobierno central, por ejemplo, para dinamizar el agro, el bono tecnológico definitivamente, que va a tener resultados favorables, ¿verdad? Si las lluvias nos siguen dando efectos buenos. Un bono tecnológico que se va a reflejar en un incremento en la productividad en el agro, sobre todo en las parcelas familiares, ¿verdad?, que han sido abandonadas durante casi 13 años de gestión estatal, familias campesinas en donde la mayoría de sus miembros jóvenes han tenido que salir del país porque no hay oportunidades de empleo, ¿verdad?, y de garantizar comida para el resto del núcleo familiar. Pero la Universidad Nacional, ¿qué aportes está haciendo en este momento? La Universidad Nacional definitivamente que tiene que crear los grupos de investigación
para que señalen el antes y después de la aplicación de este bono tecnológico, que por lo menos va a tener efectos positivos en los 2 próximos cosechas, ¿verdad?, agrícolas. La universidad también tiene que crear los grupos de investigación en la Facultad de Ingeniería para ver el efecto de las nuevas políticas en la administración energética nacional. La universidad también tiene que crear grupos de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables para analizar el efecto de la modificación presupuestaria que acaba de dictar el nuevo gobierno. La universidad también está obligada a dinamizar la Facultad de Medicina, en donde ya hemos dicho que esas pruebas de conocimiento casi van a llevar a límites asombrosos en el descenso de la matrícula de la carrera de medicina, y que definitivamente las políticas que está imprimiendo el nuevo gobierno, así como el desastre que dejó la dictadura, tienen que evaluarse. Entonces, esos impactos de políticas públicas, por un lado nefastas, ¿verdad?, pero por otras políticas que en estos momentos tienden a dinamizar la economía, pero también tienden a proteger al ser humano. Así lo vemos nosotros. Entonces la universidad tiene que tener un papel más beligerante, ¿verdad? El error que se cometió de abandonar con las debilidades que tenía el anterior sistema de investigación universitario, ese error debe de corregirse. Por eso hablamos de una transformación que debe de tocar lo más profundo de la sociedad hondureña. Por eso hablamos de ese diálogo permanente para que no se repitan las tragedias que hemos vivido como Universidad Nacional, que ante políticas inflexibles, ¿verdad?, no, esta es mi norma académica y no se modifica, ¿verdad?, como una dictadura también, ¿verdad? Sí. O sea, solo se copió el modelo de gestión estatal al modelo de gestión universitaria y teniendo el mismo modelo. Por eso nuestra propuesta, ya lo hemos dicho, desde el campo de la investigación, modificar también el modelo de planificación universitaria que necesariamente tome como centro de acción el ser humano, ¿verdad?, el estudiante, el docente, y definitivamente todo el modelo de vinculación. Hablamos de una nueva categoría, la transformación, ¿verdad?, la integración, perdón, ¿verdad? Entonces y que necesariamente nos obliga a reformular también, nos va a obligar a reformular el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad, ¿verdad?, tomando como ejes orientadores los que ya hemos discutido y que vamos a profundizar en su análisis en foros cercanos.